Avalanche es la nueva herramienta de espionaje que, según su creador, está a medio camino entre Palantir y Cambridge Analytica. Hide and Seek. Nadie se puede escapar. Investigadores alemanes compran dispositivos militares de captura biométrica en eBay y exponen los datos personales no cifrados que estos contienen sobre ciudadanos de Afganistán y Oriente Medio, y también de soldados estadounidenses. Ya llegó la primavera a Tierra de Hackers, con un nuevo episodio disponible. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 28 de marzo de 2023. Este es el episodio número 88. Yo soy Martín Vigo y está conmigo Alexis Black Hat Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues aquí, como dices, con las bolas de 8, haciendo carambolas y nada, aquí siguiendo para adelante para bingo. No, que yo me estoy confundiendo ya deportes y jueguitos de mesa. Pero nada, pues aquí contigo otro episodio más, así que para adelante, mis valientes. Pero como siempre, vamos a dar gracias a nuestros oyentes, que es lo importante, sobre todo en la intro. Muchas gracias, como siempre, por apoyarnos online, en redes sociales, Discord, plataformas de podcast. Si no estáis suscritos en nuestra plataforma de podcast, por favor, id ahora mismo a suscribiros y os invitamos a entrar en Discord. Podéis entrar vía tierradehackers.com/Discord, tenemos muchas conversaciones interesantes ahí. Y luego, bueno, lo típico, Tierra de Hackers en todas las redes sociales, y en las que usen estilo handle, pues es @Tierra de Hackers, todo junto, una palabra, o Tierra de Hackers. Y bueno, dicho esto, voy a pasar a la pregunta, a cubrir la pregunta del episodio que después de cada episodio publicamos en Twitter, y que para el anterior fue la siguiente. ¿Te preocupa que se puedan utilizar tus movimientos de cabeza y manos en dispositivos de realidad virtual como la Quest 2 para obtener tu huella digital y desanonimizarte en el metaverso? Teníamos dos respuestas en esta ocasión. La más votada fue un sí con un 81% y seguida obviamente de un no con un 19%. Muy bien, perfecto. Y yo pues darle las gracias a nuestros mecenas de Patreon, gracias por siempre estar ahí, y a nuestro primer sponsor, que es A3Sec, una empresa española de ciberseguridad con presencia en España, México y Colombia, que lleva más de 10 años en el sector, focalizada en dar respuestas a los tres pilares principales: prevención, detección y respuesta. Cubren servicios ofensivos como Red Team, Pentesting, auditoría de código y mucho más. También dando servicios gestionados de monitorización avanzada, respuesta a incidentes y threat hunting con un enfoque diferenciador en el mercado. Siempre están buscando profesionales para incorporar a su equipo ofensivo y de seguridad y vigilancia digital, para trabajar en un ambiente colaborativo y con enfoque muy técnico. Visita su web en a3sec.com y cuéntales que viniste de nuestra parte. También darle las gracias a Prowler Pro por apoyarnos en el podcast y ser uno de nuestros patrocinadores. Prowler Pro es la herramienta más completa de seguridad en AWS. Empresas de todos los tamaños se apoyan diariamente en Prowler Pro para que sus equipos puedan confiar en su modelo de seguridad de AWS. Puedes probar Prowler Pro hoy mismo y de manera totalmente gratuita. Obtendrás paneles y gráficas con información concisa y accionable con todo lujo de detalles sobre la madurez de tu modelo de seguridad y visión completa de tu infraestructura en todas las regiones de AWS. Y además tendrás todos los resultados en apenas unos minutos. Empieza a usar Prowler Pro y beneficiarte de sus resultados visitando tierradehackers.com/Prowler Pro. PROWLER. Muy bien, y yo antes de dar paso a mi noticia, comentar que tenemos un sorteo nuevo para una conferencia en Jaén, la HackEn. Y tenemos dos entradas, una la vamos a sortear entre todos nuestros oyentes favoritos que son, bueno, todos son nuestros favoritos, pero entre nuestros oyentes que nos apoyan en Patreon, una entrada en exclusiva solo para sortear entre ellos y luego una segunda entrada entre todos, que lo vamos a anunciar en Twitter esta semana, así que estar pendientes, ya se nos ocurrirá una pregunta para sortearlo. Y luego también recordaros que Tierra de Hackers está apoyando B-Sides Barcelona, el Call for Papers está abierto, ya podéis comprar las entradas, así que ir ahora mismo a bsides.barcelona, bsides.barcelona, y comprar vuestras entradas, mandar Call for Papers, si sois un sponsor, sponsorizar, y también estamos buscando voluntarios. Aquí con todo. Nos vamos a la primera noticia. Cyber Grandpa es el sobrenombre de un influencer, de hecho, en YouTube, que en su pasado fue un agente del KGB, la agencia de espionaje rusa.
La verdad, no esperaba yo traeros en una noticia un abuelete youtuber que en el pasado era espía ruso, pero aquí estamos. Forbes le dedica una columna, la semana pasada, le dedicaba a este personaje que se ha hecho famosillo, en parte por una herramienta que vende a través de sus múltiples empresas llamada Avalanche o Avalanche. Pero empecemos primero por el personaje, Andrei Masalovich, a.k.a. Cyber Grandpa, ciberabuelete. Como decía, se dedica a crear contenido online donde habla de su vida pasada trabajando para el gobierno ruso. O al menos es lo que dice, porque hay mucha gente que le critica diciendo que las cosas que dice pues son exageradas. Desde donde dice que ha cooperado con el gobierno de Vietnam, pasando por sus lazos con agencias de inteligencia, hasta incluso las capacidades de su herramienta estrella Avalanche, la verdad es que hay mucha gente que lo pone en duda. Pero lo cierto es que Estados Unidos acaba de incluirlo en su lista de enemigos y Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, ha declarado que sus empresas constantemente infringen las políticas de uso al hacer scraping. Esto es interesante para recordaros para los oyentes que scraping es la técnica en la que uno recolecta de manera automatizada toda la información pública que existe en Internet. Bueno, toda, mucha. Por ejemplo, pues todo lo que publicamos en este caso en Facebook y en Instagram, los posts, los comentarios, todo eso se puede acceder de manera pública. Pues se escriben, digamos, programas, lo que se conoce como scrapers, para recolectar toda esa información, meterlas en bases de datos y luego pues lo que tienes es muchísima información con la que puedes pues empezar a hacer cosas, ¿no? El Departamento del Tesoro, como decía, hace apenas pues, unas semanas declaraba que incluía a Andrei en su famosa lista OFAC SDN, que para los que no conocéis esta lista, bueno, el OFAC son las siglas del Office of Foreign Assets Control, que viene siendo la oficina la oficina del control de cosas extranjeras, ¿no? Por así decirlo. Una entidad, no me sale ahora la traducción de assets, pero es una entidad estadounidense a cargo, entre otras cosas, de gestionar la lista SDN, cuyas siglas vienen a ser Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. ¿Qué es esta lista? Pues viene siendo una lista que te declara como enemigo oficialmente de los Estados Unidos. O sea, que no te interesa estar en esta lista. Yo creo, Alexis, tú en el pasado has hablado de leaks en listas de estas, ¿no? Pero era más la no-fly list, ¿correcto? Sí, correcto, que era una sublista de la lista del FBI de gente mala. Claro, porque tenemos los most wanted, ¿no? Los más buscados, que es la mítica lista del FBI, la no-fly list, que es los que no pueden volar. Pues aquí os añadimos una nueva lista de United States of America, en la que no quieres estar, que es esta del SDN, ¿no? El Specially Designated Nationals and Blocked Person. Pues bueno, la razón que ha dado el Departamento del Tesoro, que por cierto os dejo un link en las notas del episodio al anuncio oficial en la web, pues la razón que ha dado para incluirlo en esta lista ha sido por atacar la democracia de los Estados Unidos, Ucrania y otros países alrededor del mundo. No solo eso, me lo he leído y también comentan que es una manera de responder ante los que buscan exportar la marca del autoritarismo del gobierno ruso. Ostras, palabras duras. Os dejo la web, como decía, por si queréis ver también la web del OFAC, por si queréis ver a personas en vuestro propio país, las que han sido declaradas enemigos de Estados Unidos, que a lo mejor, oye, tenéis un colega que es enemigo de Estados Unidos, cuando le habéis dicho, oye, ¿cuándo te vienes a Burning, tío? ¿Cuándo te vienes al Coachella? Y te dicen, no me apetece, tal, vete tú a saber. Claro, porque eso es como la lista esa que decías del no-fly list, que no te dicen si estás en la lista. Tú tienes que tener ahí un poco de scraping. No, en este caso, que un poco... Sí, yo me puse una alerta en Google para ver ahí si me añaden alguna vez. No, hombre, no, espero no estar ahí. De hecho, estoy grabando esto desde San Francisco ahora mismo, o sea que ya ves. Que te han dejado entrar. O sea que de momento no estoy. De momento no estoy. Bueno, tiene 95.000 seguidores este tío en YouTube y teóricamente su canal, CyberDead, pero no de padre, sino DED,
YouTube ha eliminado este canal, porque me puse a buscarlo y luego buscando información pues lo eliminó por la inclusión hace unos días de Andrei en la lista esta oficial de enemigos de Estados Unidos, que por tanto, como está en esta lista, es una persona sancionada, como por ejemplo, pues cuando se habla de que es más común de sancionar países, ¿no? Como Sudán, Corea del Norte, pues entonces YouTube, siendo una empresa americana, tiene que cumplir, ¿no? Con eso y por eso le han quitado el canal de YouTube. La verdad es que hay frases suyas muy curiosas, como lo que contesta a los que, bueno, no se creen mucho de lo que dice, ¿no? Como os mencionaba antes. Él dice, para conquistar y capturar nuevos mercados en la era de la colonización digital, uno tiene que ser un científico, un investigador, un aventurero e incluso un pirata. Pero uno no puede ser un estafador. Mucha gente esto no lo entiende y por eso hay tantos vendehumos en la industria del Big Data. Me pareció bastante curioso estas declaraciones y con esto en parte está contestando a críticas del famoso Bruce Schneier, un experto criptógrafo que decía que hay muchísimas empresas vendiendo la capacidad de influencia en base a datos recolectados con técnicas de scraping, como os contaba antes, que dice que en realidad es todo mentira. Esto la verdad me resultó muy interesante. Pero ¿por qué tanto pushback contra este hombre? Hablemos ahora de su empresa y su producto estrella, Avalanche. Según él, según Andrei, y cuando hace campañas de marketing, de hecho, su manera de venderlo es decir que Avalanche está a medio camino entre, atención, Palantir y Cambridge Analytica. Joder, ahí es nada. Si recordemos, tenemos un episodio específico hablando de Palantir, que es una empresa norteamericana que se dedica en parte a recolectar información de todo el mundo, pero es una empresa que seria y que se ha utilizado y ha estado en muchas polémicas. Os repito, volver a escucharlo en ese episodio, por temas de ciberespionaje en masa y a nivel global. O sea, os podéis imaginar el típico, creo que era un Minority Report, que estás ahí cogiendo información de aquí, de allí, sacas conclusiones, pones una matrícula, te puede decir en tiempo real dónde está ese coche, porque tiene acceso a las cámaras de policía, cosas así. Pues ese rollo es Palantir. Y luego Cambridge Analytica, pues os sonará por el escándalo durante las elecciones de 2016 de las elecciones a presidente de Estados Unidos, cuando hubo esa campaña famosa de Rusia de influencia para inclinar la balanza hacia Donald Trump, que acabó ganando, y en parte pues había recolectado información de productos como Facebook a través de encuestas falsas para adivinar la personalidad de la gente y cómo influenciarles, y detrás estaba esta empresa de Cambridge Analytica. Pues, según este tío, Avalanche está a medio camino entre Palantir y Cambridge Analytica. Avalanche recolecta información pública de Internet y utiliza granjas de bots para recolectar más información todavía, lo que os decía del scraping, por ejemplo, de grupos privados de aplicaciones de mensajería como Telegram, redes sociales, TikTok y foros online. Teóricamente, con esta información, Avalanche puede alertar a los clientes si detecta actividad sospechosa de empleados filtrando información o vigilar a individuos a través de su actividad online, ¿no? Te lo vende así un poquito como del buen rollo, ¿no? En plan, no, son empleados malos, necesitas este servicio. Pero lo cierto es que se puede utilizar para espionaje. Esto, insisto, es lo que públicamente se conoce que hace la herramienta. Pero Forbes tuvo acceso a entrevistarse con gente que trabajaba en la empresa y que desarrollaba Avalanche. Y la empresa que desarrolla de hecho esta herramienta se llama Lavina Pulse y confirma a esta gente que en realidad hay otra línea de negocio más secreta. La utilización de una cantidad enorme de bots para amplificar o disminuir contenido a través de redes sociales, que viene a ser influenciar a la opinión de la gente. Dos de los empleados que hablaron dijeron que los clientes eran secretos, es decir, no sabían quiénes eran, pero que estaban a cargo ellos de lanzar y gestionar servidores que controlaban miles de bots, estos empleados, creándolos ellos mismos con miles de números de teléfono y emails falsos. Luego, evidentemente, programaban los bots para atacar alguna comunidad en concreto. Esto es lo que decían estos ex empleados. Y algunos de ellos hacían referencia a que a veces incluso podían intuir quiénes eran los clientes secretos en base a lo que le pedían que se hiciera, y muchos de hecho dejaron la empresa por conflicto contra su propia ética y moral.
un par de clientes de Andrei que sí se confirmaron son empresas petroleras que contrataron los servicios para luchar contra el mensaje de la gravedad del cambio climático. Esto la verdad es que es grave y demuestra la poca ética de esta empresa que está dispuesta a luchar contra los avisos de la comunidad científica sobre los efectos del cambio climático. Y la verdad es que esto nos afecta a todo, ya no es aquello de, bueno, pues vas a espiar a este individuo y bueno, yo que vivo en otro país, pues bueno, está mal, pero ni me va ni me viene. O sea, aquí estamos hablando de manipulación para que la evidencia científica y el consenso científico pues se vea disminuido, ¿no? Como dicen ellos, y así manipular a la gente. De hecho, en Rusia, varios activistas y organizaciones sin ánimo de lucro centradas en el cambio climático precisamente han sido designadas oficialmente como enemigas del Estado. Tócate los pies. Otro cliente que sabemos gracias a las sanciones interpuestas por Estados Unidos es el GRU, la famosa agencia de inteligencia rusa, que ellos también usan Avalanche para sus misiones. El propio Andrei reconoce que Avalanche se usó para disminuir el alcance de las protestas ucranianas en contra de la invasión rusa. Pues ahí ya tenéis un impacto que muy reciente y que está ahí con las claras consecuencias que todos podemos ver. El tío, la verdad, que no se corta, aunque claro, es marketing también, le da igual la imagen que proyecta porque está claro que, bueno, a diferencia de otras empresas que hacen algo parecido, como os decíamos, Palantir o otras de las que os hemos hablado, esta trabaja directamente solo con los clientes con objetivos muy cuestionables, por no decir directamente que trabaja solo ya con los malos, ¿no? Es como su nicho son los países opresores, los dictadores y básicamente quienes tienen pues un objetivo bastante cuestionable. No necesita hacer un esfuerzo por parecer una empresa bien, ¿no? Digamos, entre comillas, es que le da igual. Si uno se va a la web propia de Andrei, la propia personal, puede ver fotos en Birmania, país muy afectado por la brutalidad de sus fuerzas militares actuando contra disidentes y que se ha convertido en un aliado de Rusia, pues ese también es uno de sus clientes. Pero también tenemos clientes hispanohablantes, señores. Según Meta, o sea, la empresa Facebook, Nicaragua ha contratado los servicios de Andrei y su herramienta Avalanche. Esto es algo que en la entrevista que le hizo Forbes a Andrei, en esto en concreto no lo confirma, pero tampoco lo niega. Así que bueno, ahí queda. Con todo esto, quiero destacar de nuevo la gente que le resta importancia de algún modo, ¿no? Como decía antes, mencionaba las declaraciones de Bruce Schneier, pero por ejemplo las de un ex analista de la NSA y que de hecho estuvo involucrado directamente en la lucha contra las actividades de campañas de influencia durante las elecciones de Estados Unidos de 2016, que decía lo siguiente: la gente se cree ese mito de que empresas como Cambridge Analytica pueden scrapear, vamos a decirlo así, suficientes puntos de información sobre una población en concreto y que con un algoritmo ya pueden moldear la información global en masa. Esto es palabras textuales. Y la verdad es que para terminar la noticia se me ocurre una pregunta muy buena, ¿no? Porque por un lado tenemos pues todas estas empresas que tanto os contamos y ahora tenemos también gente diciendo que bueno, que eso está un poco exagerado. Entonces os preguntamos, queridos oyentes, vamos a la voz de los sabios. ¿Crees que la efectividad de empresas como Avalanche, bueno, o de servicios como Avalanche o empresas como Cambridge Analytica a la hora de manipular a la gente es exagerada? Y os damos directamente dos opciones: sí, es exagerada, o no, no lo es, porque ahí están las pruebas, ¿no? Digamos. Así que ya sabéis, como siempre, Twitter, @tierradehackers. Sí, eso cuando decías lo de Avalanche, dos temas me venían a la mente. Uno es una forma, ¿cómo decirlo? Un seudónimo de Attack Surface Management, ¿no? Era la parte bonita. En plan, sí, te voy a hacer un poco de monitoring de tu external footprint, tu huella digital externa, pero es una tapadera para un servicio más oscuro. Sí, aparte, si lo piensas, como que ya te da un poco de indicios, ¿no? No, mira, yo monitorizo esto, monitorizo aquello, pero solo tienes que darle una pequeña vuelta de tuerca y ya sabes qué cosas. Una vez con esta infraestructura también podemos hacer otras cosas, ¿no? Es como si un carnicero
que tiene ya las herramientas y la infraestructura, en vez de cortar solo públicamente, corta carne de animales para consumo y por otro lado puedes contratar para acuchillar a gente, pues sería algo parecido. Y lo otro también, sí, creo que hemos mencionado otras empresas similares a estas, como tú dices, Cambridge Analytica, la cubrimos. La otra más reciente... Clearview AI, habíamos hablado de ella también. Sí, otra también hace poco, en el 85 episodio, hablamos de S2T, que es otra empresa muy similar. Ah, cierto, cierto. Y la de Auror, que era un poco más reconocimiento facial, pero de Nueva Zelanda, que hasta un oyente nos escribió y nos confirmaba que sí, que él conocía de esa. Así que las hay. Efectivamente. A mí, la próxima noticia que deberíamos traer es cuando algunos de estos cibervillanos conecten sus datos que han hecho scraping a GPT-4 o alguna inteligencia artificial para mejorar su efectividad en los mensajes. No, si dentro de poco OSINT y todo esto ya... O sea, yo le he puesto ¿quién es Martín Vigo? Y, joder, de una descripción bastante guapa. A ver, nada que no puedas encontrar porque tengo públicos Twitter y tal, pero, oye, esto es solo el comienzo. Dentro de poco ya puedes hacer OSINT directamente preguntándole a ChatGPT. Yo qué sé, subes una foto, oye, ¿dónde se tomó esta foto? O le preguntas, tengo este email, ¿quién está detrás? Eso sí, por ejemplo, ostras, pues no lo he probado, pero eso, si tira de data brokers y cosas así que a veces tienen información pública, te puede decir cosillas. Tengo que poner mi email a ver si sabe de quién es. Sí, no solo el reconocimiento, sino también está pensando en el impacto de escribir el texto más persuasivo. En plan, mi audiencia tiene entre 18 y 35 años, que son los que igual van a ir a votar. Tú dices tal. Para generar las campañas, Sí. para generar las campañas de influencia. Sí, tal cual, tío. De hecho, yo estoy viendo ahora muchos shorts y TikToks y de todo esto de, oye, ¿cómo montar tu negocio? Pues ChatGPT le puedes pedir que te escriba artículos sobre un tema con SEO optimizado para tal. La web la creas aquí, con un clic ya tienes una tienda. Y esto aquí, pim, pam, prim, con 3 servicios que hay, gastándote nada o prácticamente nada, ya tienes ahí una web con contenido indexado, pim pam. Es la leche, tío, lo de ChatGPT. Pum, ya tenemos miles de bolas de humo. Hay que... Es verdad. No lo había pensado. Mira, ahora obtén tu propia bola de humo en 3 sencillos pasos. Y montas tú tu web, que es súper tal. Y ya cuando te vaya entrando dinerillo, ya you figure it out. Ya verás. Muy Silicon Valley. Fake it till you make it. Empieza con ChatGPT. Vamos a empezar por el fake it. Ya luego el make it ya vamos viendo si eso. Justo ahí. Bueno, vas creando nuevas bolas de humo y ya está listo. De bola en bola y tiro porque hago carambola, como A lo ninja, tío. el 88. Pues nada, pasamos a la siguiente noticia, pero antes queremos hacer una breve parada para dar las gracias a Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers. Hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros, a través de un podcast, y Monad, con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Fundada en Silicon Valley, está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web monad.com, monad.com, y mandarles vuestro currículum a tierradehackers@monad.com. Y nada, habiendo dicho esto, pasamos a la siguiente noticia, que va de riesgos de privacidad relacionados con dispositivos desechados o reciclados y vendidos a través de tiendas online como eBay. Un investigador de seguridad de Hamburgo, Alemania, compró unos dispositivos de captura biométrica muy usados entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 2010, en Afganistán principalmente, aunque en todo Oriente Medio también, y pudo acceder a los datos que estos contenían, lo que incluía información biométrica de personas contra las que se utilizaron los dispositivos para identificarlos, para hacerle un screening, un filtrado y, bueno, estas personas no solo eran civiles, sino que también eran soldados. Y ahora os explico el caso de uso de cada uno de ellos. Un poco de contexto para comentar por qué se empezaron a utilizar estos dispositivos en Afganistán.
Pues en el momento en el que el dispositivo se usó por primera vez en Afganistán, porque lo pudieron ver gracias a la información que contenía, el investigador que compró este dispositivo en eBay, pues la actividad de guerra estadounidense allí en Afganistán estaba disminuyendo. Osama Bin Laden había sido asesinado en Pakistán un año antes y según los informes su identidad fue confirmada mediante tecnología de reconocimiento facial. Y entonces ahora es ¿por qué se empezaron a utilizar estos dispositivos en Afganistán si parece que toda la actividad de guerra estaba disminuyendo? Pues una de las principales preocupaciones de los líderes militares en ese momento era una serie de tiroteos en los que los soldados y policías afganos apuntaron con sus armas a las tropas estadounidenses. Esperaban que el programa de registro biométrico pudiera ayudar a identificar a cualquier posible agente talibán dentro de sus propias bases. De esta forma, los datos biométricos de estos dispositivos se recopilaron en los centros de detención, en las patrullas que iban haciendo las fuerzas estadounidenses, durante las evaluaciones de los empleados locales e incluso después de explosiones de bombas improvisadas. Ya desde 2016 hay informes de dispositivos biométricos de este tipo en manos de los talibanes. Luego, haciendo fast forward, yendo hacia el futuro, llegamos a 2021. Pues en abril de 2021, Biden anuncia su retiro de Afganistán. En agosto de 2021 se completa el retiro de tropas, pero Estados Unidos deja atrás aproximadamente 7.000 millones en equipo militar, que ahora está, obviamente, en tierra de talibanes, que podríamos decirlo en tierra de hackers. Y es esta la principal motivación de esta investigación, el hecho de que los talibanes ahora, hipotéticamente, que probablemente sea más realística la connotación que hipotética, se pueden haber apoderado de estos dispositivos después de la evacuación de Estados Unidos de Afganistán. El grupo de investigadores quería saber si los talibanes podían identificar a las personas que han ayudado a Estados Unidos gracias a estos dispositivos y los datos biométricos que contienen. Obviamente esto es de gran preocupación y podría poner en riesgo la vida de muchas personas. Y por eso, pues, se decidieron comprar estos dispositivos online y hacer un análisis de seguridad. Los dispositivos tienen nombres muy curiosos, relacionados con el tema de la privacidad. No sé, Martín, si te atreves a hacer alguna sugerencia sobre el nombre de los dispositivos, que hay dos, de hecho. Está intentando acordarme de aquellos que te escaneaban el iris. ¿Cómo se llamaban? No sé, tío, me pillas. Igual estos, o sea, como digo, esto se empezó a usar en el 2011, pero igual lo hemos mencionado en alguna otra noticia, aunque yo ahora mismo no me acuerdo, pero uno se llama Hide y el otro se llama Seek. Sí, Hide. Creo que Hide sí sí lo mencionamos, pero ya hace tiempo el de Hide. Pero Hide en sí que es como el escondite, ¿no? Correcto. Hide and seek. Correcto. Lo de hide en plan esconderte y seek es lo de buscar, ¿no? Aunque hide le han puesto una i adicional, pero bueno, sí. Significa, lo voy a decir en inglés y luego en español, Handheld Interagency Identity Detection Equipment, equipo de detección de identidad interinstitucional o interagencia portátil, y el SIC se llama Secure Electronic Enrollment Kit, kit de inscripción electrónica segura. Episodio 38. Hablamos de Hide. Fíjate cómo se va cerrando el círculo siempre en tierra de hackers, solo que ahora has añadido el SIC. ¿Y ahí te acuerdas cuál era la conclusión? Esa iba sobre, si recuerdo bien la noticia, porque aparte la di yo lo que recuerdo fue cuando hablábamos de que vale, ya me acuerdo, instrucciones que daban organizaciones sin ánimo de lucro porque estaban utilizando estos dispositivos para encontrar a gente y sospechosos, pero en realidad lo utilizaban contra disidentes y entonces te decían que movieses, cuando te lo ponían en los ojos, movieses las pupilas muy rápido, luego para que no te reconociese, o sea, que presionases como la cara contra el dispositivo, luego había otras técnicas para evitar que te detectasen con cámaras, como hinchar los mofletes para evitar el reconocimiento facial. Sí, recuerdo que iba sobre eso, eran pautas para evitar la vigilancia en países pues que tenían un régimen opresor. Ok, pues sí, pues esa, mira, pues ya tenemos un poco
Yo he venido un poco a comentar los peligros de privacidad y la que cubriste tú, Martín, era un poco como escaparse de estar en riesgo, que está muy buena. Por eso digo que que es cojonudo. O sea, primero tenemos una noticia hace, pues si es el 38, ya tiene que ser hace años, ostras, la gente está intentando evitar esto y ahora tú estás hablando de qué pasa cuando no lo pudiste evitar. Esto es lo que pasa. Sí, la verdad que un poco preocúpate si no lo pudiste evitar, pero bueno, ahora te digo igual a ver cómo está el tema. Pues el hide es, como dice Martín, captura el iris, también la huella dactilar y tu cara. Tiene también flash e infrarrojos, por si no hay mucha luz, digamos. Tiene una pantalla táctil y registra una persona de forma completa en 15 minutos y almacena un máximo de 500.000 personas vigiladas, porque luego a partir de eso, una vez ha creado la huella, digamos, de la persona, si la vuelve a ver, pues oye, le dice, esta persona es tal persona. Le dice el nombre y todos los datos personales de la persona en sí. Parece, si lo veis, vamos a poner un enlace en las notas del episodio a los documentos donde hay imágenes del dispositivo. Parece como el cuerpo de una cámara de fotos tipo Canon 6D, de estas DSLR, pero sin el objetivo, sin la lente, sin eso. El precio en eBay está por unos $400. Y luego tenemos el SICK, que este dispositivo parece más como un terminal de punto de venta, de esos que se usan en los comercios para pagar con tarjeta del mismo tamaño. También captura el iris, la huella dactilar y la cara, y parece un poquito más completito porque tiene una pantalla LCD de estas pequeñas, un teclado físico en miniatura, que tienes que tener las uñas muy afiladas o los dedos muy finos porque si no aprietas 2 o 3 teclas a la vez, y un touchpad o alfombrilla de estas de ratón diminuta. La cámara es, digamos, estilo Polaroid de estas, que se despliega un poquito, se abre de un extremo del dispositivo para permitir el escaneo del iris y además tomar fotos. Y este dispositivo, la memoria un poquito más limitada, tiene capacidad de 60.000 personas vigiladas. Ambos tienen conexión celular y Wi-Fi, y el SICK además tiene posicionamiento GPS. Este es en concreto el dispositivo, el SICK, el que los investigadores analizaron inicialmente. Luego, a partir de los resultados que obtuvieron, se decidieron a comprar el Hide también y los analizaron. Algo curioso del SICK es que el investigador la usó en sí mismo, se hizo un poco un análisis de iris, huella dactilar y cara para ver cómo funcionaba. Lo típico, ¿no? Cuando obtienes un cacharro, lo que quieres hacer un poquito, a ver cómo funciona, a ver cómo lo puedo atacar, ¿no? Pues es lo que hizo un poquito. Vio algo interesante. En el mensaje que le salía en la pantallita, le pedía conectarse a un servidor del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos para cargar los nuevos datos biométricos recopilados. Lo interesante es que el mensaje en pantalla proporciona la URL a la que se va a conectar. A ver si adivinas un poquito cómo es la URL, Martín, por el tema que era una URL. ¿Cómo empieza la URL esta? Hideandseek.com. No, pero antes de eso, ¿cómo empieza la URL? HTTP. ¡Bingo! No sabía yo, si me lo preguntabas. O sea, sin cifrar se enviaba todo. Vaya tela, ¿eh? Aquí es que, madre mía. Joder. No. O sea, los datos más sensibles biométricos y todo, sin cifrar se enviaba. Justo, y no comentan, a ver, dices, igual el dispositivo tiene software VPN, ¿no? Y automáticamente se conecta cuando tiene conexión Wi-Fi o 3G o 4G o lo que sea. Pero... Olvídate. Pero probablemente no. La verdad que bastante fallo operacional o fallo de todo, madre mía. De hecho, no sé si os acordáis, pero en el episodio 81 comentaba un estudio que pudo identificar sitios web de comunicación encubierta utilizados por los informantes de la CIA y resaltaba el problema de seguridad operacional debido a que no utilizaban cifrado tampoco. Utilizaban HTTP para enviar mensajitos entre los informantes de la CIA y los servidores de la CIA. Pues este es otro caso de fallo de este tipo, de seguridad de datos en tránsito no cifrados utilizando HTTP. El precio en eBay de estos dispositivos SICK oscila entre $124 y $184 americanos.
Los investigadores, aparte de utilizarlo un poquito, tocándolo y tal en persona, pues luego hicieron lo típico, ¿no? Hacer un poco de OSINT online y buscar a ver qué hay. Encontraron instrucciones, material de entrenamiento y vídeos de cómo usar los dispositivos. También obtuvieron una guía interesante, que es un PDF, la voy a añadir a las notas del episodio, es la guía del comandante sobre biometría en Afganistán. Y luego tenemos también informes anuales del Grupo de Trabajo de Biometría del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El investigador de seguridad alemán, su nombre en concreto es Matthias March, compró un dispositivo SICK por unos $125, lo más barato que lo encontró, y junto con otros investigadores del Chaos Computer Club de Berlín, analizaron el cacharro. Para los que no lo sepáis, el Chaos Computer Club es un grupo, digamos, de hackers bastante importante en Alemania, y además tiene conferencias que cada año hacen la Chaos Computer Club Conference, normalmente en diciembre, y a veces cada 2 o 4 años creo la hacen en verano también en un hangar. Yo estuve en verano en una de esas y la verdad fue muy interesante, así que si podéis ir, si estáis cerca, os la recomiendo. En total lo que hicieron es acceder a los datos de la tarjeta de memoria del dispositivo, que contenía datos de 2.632 personas. Los datos estaban dentro de un conjunto que lo habían llamado una lista de vigilancia en base a parámetros biométricos. Y no todo era parámetros biométricos, como obviamente una foto de la cara, el scan de huellas dactilares y del iris, pero también tenían otros indicadores como el primer nombre, segundo nombre o nombre del medio, ¿no? Como lo llaman en Estados Unidos, apellido, sexo, raza, altura, peso, color de ojos, color de cabello, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado de ciudadanía, nacionalidad, fecha cuando se agregó a la lista y el ID de lista de vigilancia. Esto es interesante porque la lista de vigilancia, algunas decían si se tenían que capturar, si eran personas inofensivas. Bueno, ahí decía un poco el riesgo que tú causabas a las tropas norteamericanas. Contenía, como digo, 2.632 personas. De estas tenían 2.300 rostros, 2.946 escaneos de iris, un poco más que las personas, supongo que repetidos, o de los dos ojos para algunas, no sé, eso no lo confirman, pero bueno. Y luego 24.078 huellas dactilares, bueno, son casi el 10 veces más, pero bueno. Y de estas 2.632 personas, 1.405, que es casi, un poquito más de la mitad, eran afganos. Y 125 son iraquíes. Y luego el tema va descendiendo en otras nacionalidades, ¿no? Muchos, según comentan los investigadores, eran terroristas conocidos y personas buscadas, pero otros parecían ser personas que habían trabajado con el gobierno de Estados Unidos o simplemente habían sido detenidos en los puntos de control. Los metadatos del dispositivo revelaron que se había utilizado por última vez en el verano de 2012, cerca de Kandahar, en Afganistán. Así que desde el 2012 hasta el 2022 que lo compraron, 10 años, no sé, había estado en un almacén o había estado por ahí en casa de alguien sin haberse analizado. Así que incluso a veces dices, este dispositivo han pasado 5 años ya, seguro que no se encuentra. Pues mucho cuidado con dónde ponéis vuestros dispositivos que desecháis o que recicláis. Después de obtener los resultados del análisis del primer dispositivo SICK, los investigadores compraron otros adicionales en eBay. En total consiguieron 6 dispositivos, 2 Hide y 4 SICK. Pues 2 de los dispositivos SICK tenían datos confidenciales de las personas que habían analizado y habían obtenido su iris, sus huellas dactilares y las fotografías de sus caras. El segundo dispositivo SICK en concreto contenía metadatos de ubicación que muestran que se usó por última vez en Jordania en 2013 y parecía contener las huellas dactilares y los escaneos de iris de un pequeño grupo de miembros del servicio estadounidense. Curioso, ¿verdad? Pues cuando el New York Times, que estuvo involucrado en esta investigación, al menos contactó a los investigadores, luego contactó a uno de estos miembros del servicio estadounidense de los que se habían capturado estos datos biométricos y la persona confirmó que los datos probablemente apuntaban a que eran suyos. Dijo que en el pasado trabajó como especialista en inteligencia de la Marina y que sus datos y los de cualquier otro estadounidense encontrado en esos dispositivos probablemente se recopilaron durante un curso de entrenamiento militar.
El hombre, que habló bajo condición de anonimato porque todavía trabaja en el campo de la inteligencia y no está autorizado a hablar en público, pidió que se elimine su archivo biométrico. Los oficiales militares confirmaron que esto era una práctica común, utilizar estos dispositivos contra los propios soldados para enseñarles a usarlos en el campo de batalla. Después de analizar todos los dispositivos, los investigadores sacaron varias conclusiones que os las comento a continuación. La primera es que los dispositivos contienen datos reales que no están encriptados. Bastante fallo, ¿verdad? La segunda conclusión fue que tienen acceso completo a todos los archivos, programas y bases de datos locales en los dispositivos. Es decir, no estaban protegidas estas bases de datos ni estos datos. La tercera conclusión es que hay amplia documentación online. Luego también concluyeron que estos dispositivos tienen credenciales débiles y bien documentadas en documentos que se pueden encontrar online a través de OSINT. También concluyeron que el software se puede utilizar de forma intuitiva, es muy fácil de utilizar. Las consecuencias pueden ser graves, como hemos visto, si se identifican a las personas que estuvieron en Afganistán colaborando con los estadounidenses, pues, y todavía se encuentran ahora en territorio talibán, pues sus vidas pueden estar en peligro. Y lo último es que encontraron otros dispositivos similares que se pueden comprar online. Ya hemos visto que Hide and Seek pudieron comprarlos online, pero también dicen que hay dispositivos militares estadounidenses similares que se pueden obtener en eBay. Recuerdo de nuevo que los militares estadounidenses, cuando se fueron de Afganistán a mediados del 2021, dejaron $7.000 millones en dispositivos detrás de ellos, sin llevárselos con ellos. No está claro exactamente cómo estos dispositivos fueron de los campos de batalla en Oriente Medio a un sitio de subastas online como eBay. Según la Agencia de Logística de Defensa, que se encarga del reciclado de millones de dólares en exceso de material del Pentágono cada año, dispositivos como el Hide y Seek nunca deberían haber llegado al mercado abierto, y mucho menos a un sitio de subastas online como eBay. En cambio, se supone que todo el equipo de recopilación biométrica se destruye en el sitio donde se utiliza cuando el personal militar ya no lo necesita, al igual que otros dispositivos electrónicos que alguna vez tuvieron información operativa confidencial. Los datos confidenciales de los dispositivos se almacenaron en tarjetas de memoria. Como he mencionado anteriormente, los investigadores es lo que se dedicaron a analizar, porque realmente ahí es donde estaban los datos almacenados. Si las tarjetas hubieran sido retiradas y destruidas, algo tan sencillo como este gesto de clic, sacar y pisotear o igual darle un martillazo, estos datos no habrían quedado expuestos. No está claro cómo los vendedores de eBay obtuvieron estos dispositivos, pero el dispositivo con los 2.632 perfiles fue vendido por Rhino Trade, una empresa de equipos reciclados de Texas, en Estados Unidos. El tesorero de la compañía, David Méndez, dijo que había comprado el SIC en una subasta de equipos gubernamentales y no se dio cuenta de que un dispositivo militar dado de baja tendría datos confidenciales. El SIC con la información de las tropas estadounidenses, es decir, el segundo SIC que analizaron con datos biométricos, provino de TechMart, un vendedor de eBay de Ohio. El propietario de TechMart, Ayman Arafa, se negó a decir cómo había adquirido este y otros dos dispositivos que vendió a los investigadores. Un portavoz de eBay dijo que la política de la compañía prohibía la lista de dispositivos electrónicos que contenían información de identificación personal. Literalmente dijeron, se eliminarán los listados que violen esta política y los usuarios pueden enfrentar acciones que pueden incluir la suspensión permanente de su cuenta. Dicho esto, a 12 de diciembre de 2022, según los investigadores, días después de notificar a los responsables e incluso a eBay, aún se podían encontrar dispositivos Hide a la venta en eBay por $270 americanos. Los investigadores también alertaron al Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre los datos desprotegidos, quien contestó: debido a que no hemos revisado la información contenida en los dispositivos, el departamento no puede confirmar la autenticidad de los supuestos datos ni comentarlos de otra manera. Y también añadieron que el departamento solicita que cualquier dispositivo que se crea que contiene información de identificación personal sea devuelto para un análisis más detallado. Y acababan sus declaraciones diciendo: dado que la vulnerabilidad real reside en el propio hardware, nuestras opciones están limitadas.
HID Global, siendo el fabricante y proveedor de estos dispositivos hardware, debería ser el principal punto de contacto en este momento para la verificación y validación de sus hallazgos. Continuaremos monitoreando la situación a medida que se desarrolle. Los investigadores también contactaron al proveedor HID Global, que dijo que no podía compartir detalles sobre sus clientes o implementaciones de productos específicos y que la configuración, gestión, protección, almacenamiento y eliminación regular de datos es responsabilidad de la organización que utiliza dispositivos fabricados por HID. El problema es que esto ha puesto en riesgo la vida de muchas personas, como he dicho, incluidos soldados americanos y personas locales, afganos, que han trabajado con las fuerzas militares estadounidenses y que ahora pueden estar en busca y captura si se encuentran en países totalitarios que disponen de la información de estos dispositivos, como digo, el propio país, Afganistán, donde se utilizaron estos dispositivos. El European Digital Rights, que es un grupo de defensa de la privacidad, dijo que el ejército debería informar a todas las personas cuyos datos han sido expuestos. Atribuyen y justifican que no importa que sea de hace una década y que uno de los puntos clave sobre los datos biométricos y por qué son tan confidenciales es porque pueden identificar a cualquier persona para siempre. Y es que las bases de datos biométricos son bombas de relojería. Porque primero, no puedes cambiar tus datos biométricos, o si se puede, es muy difícil y costoso. Por ejemplo, una operación de cambio de huellas dactilares no es algo que sea bastante fácil ni barato. Por tanto, no te puedes ocultar y finalmente la biometría, que te da acceso en algunos momentos, se vuelve en tu contra eventualmente. El investigador Marx presentó su investigación en un evento en el Chaos Computer Club de Berlín hace unas semanas, este mes de marzo, pero obviamente no se ha publicado la información obtenida de los dispositivos para proteger a todas las personas que están involucradas y que estos dispositivos tienen sus datos biométricos. Y esto podría parecer un incidente aislado, único, que sucede poco, pero desgraciadamente no es así. Hace 3 años se publicaba que un portátil del Bundeswehr, el ejército alemán, que se vendió en eBay por 90 euros, contenía información secreta sobre un sistema de defensa que utiliza misiles y que aún estaba en uso a la fecha de la publicación de la noticia, en marzo de 2020. El portátil era del fabricante alemán Roda, con Windows 2000, un procesador Pentium 3 bastante antiguo, 128 megas de RAM y bastante pesado, unos 5 kilos. Los investigadores de seguridad de la empresa G-Data, con sede en Bochum, Alemania, analizaron el portátil y vieron que se iniciaba sin necesidad de solicitar credenciales. El software principal tenía una contraseña por defecto, guest, de invitado en inglés, y contenía datos interesantes no encriptados, como instrucciones para destruir el sistema de defensa aérea LeFlasis Ocelot en caso de emergencia, que es un sistema de misiles que se monta encima de un tanque de guerra para derrumbar a objetos voladores. Lo curioso es que, aunque el procedimiento dice que hay que retirar el disco duro o borrarlo con métodos fiables antes de vender o reciclar el ordenador, los militares no hicieron lo especificado en las instrucciones de reciclado o desechado con este portátil. Y, de hecho, no es la primera vez que le ocurre algo así a la Bundeswehr. En julio de 2019, un guardabosques de la Alta Baviera compró un ordenador portátil junto con las instrucciones de funcionamiento clasificadas de un lanzacohetes llamado Mars. Y compró este ordenador en una subasta de la Sociedad de Recaudación Federal, que tiene, entre otras funciones, la misión de gestionar los objetos que desecha el ejército alemán, desde teléfonos y vehículos hasta helicópteros y ordenadores viejos. Así que ya vemos que una organización cuya responsabilidad principal es la de asegurarse de que se desechan o se reciclan dispositivos del ejército alemán de forma segura, pues falla mucho en sus funciones. Yo incluso una vez tuve que hacer un análisis de seguridad de una bomba de infusión de estas grandes que se pueden encontrar en hospitales, que se usan para proporcionar a los pacientes pues medicina, suero fisiológico y similar. Y conseguí una en eBay. Me conecté vía puerto Ethernet, credenciales por defecto del manual del fabricante online y obtuve acceso a los datos no cifrados que contenían información sobre pacientes, medicaciones y dosis.
Concluyendo, este es un caso de mala práctica de protección de datos. Y como he dicho, no es un incidente aislado. Se han encontrado múltiples dispositivos militares, médicos y similares que contienen información personal que podría suponer graves riesgos para las personas relacionadas. Este es un gran ejemplo para aquellos que se oponen al cifrar los datos porque no tengo nada que esconder, podría decirse, ¿no? Pero siempre hay algo en tus datos que de alguna forma u otra se puede utilizar en tu contra, sobre todo por mentes malvadas. No es el caso igual de familia y amigos, pero sí el de enemigos y cibercriminales. Así que acabo recordándoos, queridos oyentes, de que tengáis cuidado cuando recicléis o desechéis vuestros dispositivos electrónicos. Os comento algunas de las formas más efectivas para proteger vuestros datos en dispositivos reciclados o desechados. Una forma sería a través de métodos software. Podría hacerse restableciendo los datos de fábrica o incluso utilizando herramientas de borrado especializadas. Estas que dicen de grado militar, lo que hacen es escribir muchas veces en el disco duro datos para que realmente los datos que habían originalmente que queréis borrar, realmente se borren, se sobrescriban con datos totalmente aleatorios. Sobre métodos hardware, pues tenemos que para dispositivos de almacenamiento magnéticos, como los discos duros, los antiguos, los tradicionales, se pueden utilizar dispositivos de desmagnetización. En inglés se conocen como degaussers por la relación del científico Gauss y con el campo magnético. Aunque esta técnica no afecta a dispositivos de almacenamiento SSD, de Solid State Drives, discos de estado sólido, o incluso tampoco afecta a NAND Flash, como los que podemos obtener o podemos usar en thumb drives o esos pens USB, ¿no? En este caso, para estos dispositivos, lo mejor es utilizar herramientas software de borrado especializadas o métodos físicos, básicamente destruirlos. Y pasando a estos métodos físicos de destrucción, pues lo que se podría hacer es, si vuestro dispositivo tiene tarjetas de memoria, discos duros o incluso la memoria RAM, que a veces puede contener datos que no se han vaporizado, todavía se están guardando porque están en la memoria durante algún tiempo, no años, pero igual algunos días, y si lo vendéis justo después de haberlo apagado, pueden contener incluso vuestros datos sensibles, así que tened cuidado también con la memoria RAM. Pues nada, le podéis dar algunos buenos martillazos o algún buen golpetazo contra la pared, contra el suelo, como queráis. Luego podéis vender el resto del dispositivo, como la placa base, monitor, ratón, teclado, etc., siempre y cuando no sean inteligentes y tengan dispositivos de almacenamiento embebidos, porque en muchos casos últimamente las televisiones son inteligentes y tienen incluso almacenamiento, pueden grabar vídeo y similares, así que cuidado en estos casos y, si fuera necesario, de vuelta al martillo. Y para evitar dañar más al planeta, lo ideal es reciclar los dispositivos y venderlos a empresas de reciclado o donarlos a personas que lo necesitan. Pero si no hay forma de asegurarse de la protección de los datos, pues en algunos casos es mejor darles unos buenos golpes y a la basura. Bueno, cuando digo basura me refiero a estos sitios donde llevas los dispositivos que ellos en principio los tratan de forma responsable e intentan reciclarlos lo más posible, separar los diferentes materiales y bueno, hacer un buen uso lo mejor que puedan para evitar dañar más al planeta. Todo lo que comento son medidas reactivas y quería comentar una medida proactiva para proteger los datos en reposo, que es la de cifrar todo el disco, idealmente, y si no se puede, al menos cifrar un volumen o parte del sistema de ficheros, o incluso la tarjeta de memoria completa. De esta forma, es menos probable que se consigan estos datos protegidos, aunque no es imposible. Las claves pueden estar en algún lugar no cifrado del sistema de ficheros, o en documentos online incluso, o como digo, podrían estar en la RAM. Así que ya sabéis, queridos oyentes, tened cuidado con los dispositivos que desecháis, recicláis, le dais a alguien, vendéis online y sobre todo tened cuidado con los datos que estos llevan y intentad hacer algo para protegerlos, eliminarlos o hacer algo al respecto. Pues ya sabéis, queridos oyentes, mucho cuidado porque aunque parezca que
que nuestra información al cabo del tiempo está segura en dispositivos, en cosas así de hardware. Es que esto no es la primera vez que hablamos de hardware que se consigue a través de eBay o los Wallapop o lo que sea, Mercado Libre, y luego la gente se pone a hacer reverse engineering o bueno, no reverse engineering, sino más bien, que no me sale ahora, hombre, forense, análisis forense, porque he visto charlas en DEFCON donde compran servidores que han sido utilizados por gobiernos y cosas así, todavía mantenía información. De hecho, si vosotros os vais a borrar el disco duro, veis que se puede elegir incluso en vuestros MacBook Pros nivel de grado con el que se borra el disco duro, porque recordemos que borrar un disco duro no elimina la información, solo la marca como que se puede sobreescribir. Entonces hace falta hacer varias pasadas, por así decirlo. Y hay ciertos niveles que son, digamos, grado militar, ¿no? Un poco lo que escuchamos aquello cuando te quieren vender criptografía y todo esto, pues hay lo mismo para la eliminación de información. Y lo mejor de todo sería que estuvieras cifrado, porque entonces te deshaces de la llave de cifrado y ya está. Pero bueno, muy, muy, muy interesante, Alexis. Sí, justo lo que tú dices, Martín. Como acabo de comentar, también pensado un poquito en las opciones que os hemos dado para un poquito tratar bien a esos dispositivos que desecháis o recicláis. Pero sí, tened cuidado y pensad que aunque lo desechéis, todavía su vida continúa. Y si no lo tratáis bien, su vida se puede volver en contra vuestra. Claro, aquí no hay un end of life, ¿no? Como la obsolescencia programada. Eso no quiere decir nada para nuestros datos. Solo si lo machacas y lo destruyas con un martillo, como digo. Y ahí, físicamente, exactamente. De hecho, hay desmagnetizadores de discos duros que creo que hemos mencionado alguna vez. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. No nos liamos más. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Recordad, B-Sides Barcelona, si queréis atender, que tenemos el sorteo para la Hacken. Aquí en Tierra de Hackers, siempre colaborando con todo el mundo. Así que ya sabes, déjanos un like, una review, estrellitas, lo que sea que nos puedas dejar, que nos echas una mano y nos ayuda un montón. Eso, muchas estrellitas que nos gustan las estrellitas. Y nada, muchas gracias por apoyarnos siempre y hasta la próxima. Venga, adiós. Chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.